Miren, hermanos, estamos acostumbrados muchas veces a esperar que se nos hable de lo que nos gusta o de lo que creemos que nos conviene. Pero no es así. Usted y yo hemos venido no a escuchar una palabra que nos guste. No hemos venido a escuchar una palabra que nos complazca. Hemos venido precisamente a escuchar lo que Dios quiere hablarnos, nos guste o no nos guste. Pero es la palabra de Dios la que edifica nuestras vidas, la que nos corrige, la que nos enseña, la que nos da esa poderosa palabra. Eso es lo que usted y yo hemos venido a buscar. Por eso, mi hermano, ponga atención a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y usted va a desplazarse al libro de Salmos, capítulo 121, verso 3. Salmos 121, verso 3. Y cuando usted entre, me da un fuerte amén. Salmos 121, 3. Gloria a Dios. Amén. Leemos por ello la palabra de Dios, honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Vamos a orar. Levante su manito a los cielos, incline su rostro. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra y alabanza, Padre mío y Dios mío, Señor. Queremos, poderoso Padre amado, Señor, presentarnos delante de ti una vez más en este hermoso tiempo que vamos a dedicar a tu palabra, Dios mío. Pidiéndote que tú seas edificando los corazones y edificando nuestras vidas, para que la palabra tuya, Dios mío, Señor, sea, Dios Todopoderoso, Padre, reposando en nuestros corazones, a fin, Dios mío, Señor amado, que seamos, Dios mío, Señor, buenos conocedores de tu palabra, y tu palabra nos enseñe para no ser esos cristianos, Padre mío, Señor, que viven en un evangelio, Dios mío, diferente al que tú nos enseñas, para no ser esos cristianos, Padre mío, Señor amado, que tienen, Señor amado, un pensamiento, Dios mío, Señor, fuera del concepto bíblico, Dios mío, Señor, sino que queremos ser una iglesia preparada, edificada con tu amor, con tu presencia, guiados por el Espíritu Santo tuyo, Dios mío, Padre. Por eso sé tocando la vida, sé tomando el control, Dios mío, Padre. Quebranta el corazón, aún el corazón más duro, quebrántalo, Padre mío, Señor. Y ayúdanos a entender y a retener la palabra de verdad. Te lo pedimos, Señor amado, que tú seas hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Dios mío, Señor amado. Y que toda posición que quiera levantarse en medio de este lugar, tú, Dios mío, Señor amado, lo eches fuera, lo eches de este lugar, Dios mío, Padre, para que podamos, Dios mío, Señor poderoso, Padre, oír y retener y ponerlo por obra. Todo lo que tú nos enseñes en este día, Padre amado, Señor. Llévate toda posición, todo sueño, toda distracción, Dios mío, Padre amado. Llévate, Dios mío, Señor amado, toda confusión en esta hora, Dios mío, Padre. Y sé tú gobernando este tiempo. Sé tú hablando a través de mí, Señor amado. Sé tú enseñándonos la palabra. Te doy gloria a ti, Señor amado. Gracias, Dios mío, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Me va a disculpar, estoy un poquito resfriado. Aleluya. Pero eso no va a quitar que la palabra se exponga. Salmo 121, 3 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Hermanos, vivimos tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos verdaderamente peligrosos. Los acontecimientos que estamos viviendo alrededor del mundo están haciendo temblar y preocupar a toda la humanidad. Todos estos tiempos que vivimos son claramente el efecto del pecado. Por eso las cosas están como están.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago capítulo 4, no hace falta que lo busque, yo se lo digo, en ese tramo de la palabra nos dice la Biblia que los problemas que hay entre los hombres, entre la humanidad, nacen de las discordias, de la codicia y de la envidia. Y estos son claramente señalados en la palabra como pecados, la envidia y la codicia. Y el mundo está como está por causa del pecado. El efecto del pecado es lo que está haciendo que estos tiempos que estamos viviendo sean completamente peligrosos. Y en medio de todo este peligro y de todo esto que está aconteciendo, guerras que están habiendo, amén, leyes que se están levantando, protestas, manifestaciones, uno ya no puede ir tranquilo en la ciudad, que amado hermano, uno se ve siempre con cuidado porque te pueden robar, te pueden acechar, te pueden hacer algo de la nada. Hay gente que está muriendo, se cruza un loco mental, amén, y te dispara, te acuchilla, amén, hasta los niños están indefensos, los adultos, los ancianos. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos. Y es por eso que hoy, amén, los cristianos están sumamente preocupados por todo lo que pasa en el mundo. Al punto que están siempre expectantes a todo lo que sucede. Y hay muchos creyentes obsesionados y turbados por el caos que hay en el mundo. ¿Es así? Muchos cristianos están, amado hermano, turbados. Están, amado hermano, obsesionados. Porque ven el mundo y se atemorizan. Les viene miedo. Porque ven las cosas tal y como están, amado hermano, y no sabe dónde esconderse y no sabe dónde refugiarse. Es por ello que se está creando una gran cantidad de creyentes religiosos que están cayendo en prácticas nada bíblicas. Mire, por causa de que todo lo que se está viendo por internet, por la televisión, por lo que se escucha, por lo que dicen, por lo que cuentan, hay muchos cristianos que viendo que lo que acontece al mundo es terrible y cogiendo miedo y turbándose, sin darse cuenta o dándose cuenta tal vez, han tomado prácticas que no son nada bíblicas, prácticas religiosas que no están dentro de la palabra de Dios. Nosotros los cristianos venimos huyendo y hemos señalado, juzgado y criticado a la iglesia tradicional, porque la iglesia tradicional tenía sus imágenes, sus altares, sus velitas, ¿no? Y nosotros decíamos, eso es idolatría. Nosotros decimos, eso no es de Dios porque eso es idolatría. Mas sin embargo, hay muchos cristianos que hoy también han adoptado un concepto diferente de idolatría, no con imágenes, no con velas, pero tal vez de otra forma se han hecho religiosos e idólatras, de la misma manera que los que son de la iglesia tradicional están siendo de esta misma manera. Y se están levantando prácticas en donde es común, por ejemplo, ver a creyentes que usan el aceite como si fuera una pócima secreta, una pócima milagrosa. Y vemos a cristianos que toman el aceite y se ponen el aceite en la mañana antes de salir de la casa. Se lo ponen a sus hijos, se lo ponen después de llegar de la casa. Algunos se lo ponen antes de dormir. Y esto es una práctica religiosa, no bíblica. Y lo hacen como si el aceite fuera una poción mágica que les va a otorgar protección, que les va a otorgar alguna clase de milagro. Y no es así. Hay otros que últimamente se ha puesto de moda esto de videos que salen en YouTube o salen en las redes sociales, donde
se ve mucho que hay vídeos que se titulan "Lee este salmo para la protección divina". De repente hay otros vídeos que sale el salmo que da protección a tu casa y a tu hogar. Hay otros que ponen: escucha esta poderosa oración y lo imposible se te cumplirá hoy mismo. Estos títulos los he sacado de vídeos originales. Amén. Si los quiere buscar tal cual como sale, los va a encontrar. Amén. Y estos vídeos tienen miles, ¿qué digo miles? Millones de visitas. O sea que con recitar un salmo o escuchar un salmo, inmediatamente tengo una protección divina. Porque la gente, como ve los peligros que están, cómo la juventud se está perdiendo, ¿cierto? Cómo, amados hermanos, los niños están recibiendo engaños en las escuelas, en los colegios. Cómo, amado hermano, hoy la vida, amén, en un suspiro acaba. Por tantas cosas que están aconteciendo en el mundo, la gente se ha acercado a poner atención a esta clase de cosas que no están dentro de la Biblia. Porque aunque la palabra, su palabra, lo que usted y yo manejamos aquí, es palabra de Dios. Leer la palabra a mí no me otorga un poder milagroso. Leer un pasaje a mí no me otorga una protección del cielo. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante después de la predicación. Pero eso no es así. Pero mucha gente es la que va para escuchar y se la pone todos los días. Es por eso que tiene miles de visitas, porque cada día se la ponen, porque cada día buscan la protección divina de Dios. Pero eso no es una práctica bíblica. Después lo vamos a ver. Pero mire, gracias a Dios, hay gente que ya se está dando cuenta que hay cosas que se hacen, pero no son de Dios. Mira, hace un tiempo atrás se volvió muy popular. Ahora vamos a la palabra. Hace un tiempo atrás se volvió muy popular el hecho de que había hombres que ungían pañuelos. Y esos pañuelos los repartían con la intención de que, como esos pañuelos los ungían, la gente que se pusiera esos pañuelos iba a recibir sanidad y liberación. Porque leyeron en la palabra, en el libro de Hechos capítulo 19, verso 12, que dice: de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delante de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Porque la palabra dice en el libro de Hechos 19 que Pablo, amén, que la gente, amado hermano, veía algo poderoso que había en Pablo, que iban y tomaban de los paños con el que él se secaba el sudor. Habían unos paños utilizados donde uno se secaba el sudor de la frente. Y ellos iban a coger esos paños y se los repartían. Y parece que al usar esos paños había una clase de poder milagroso en el que los hombres eran sanados y eran liberados. Y aunque esto es algo bíblico y es algo poderoso y tremendo, la Biblia no nos enseña que esto se tiene que volver una práctica. ¿Por qué funcionó? Porque pusieron fe en lo que estaban haciendo, pero no se salvaron o no fueron liberados por lo que usaban, sino que fueron liberados porque pusieron fe, porque reconocieron que lo que Pablo tenía era un Dios de poder, y dijeron: bueno, nosotros aunque sea vamos a tomar aquello para también recibir un milagro. Pero la Biblia nunca señala que esto fuera una práctica bíblica, que los cristianos lo tengamos que utilizar. Pero se volvió de esta manera, que la gente, amado hermano, iba y pedía su paño ungido y los enviaban, amén, y los cobraban, que ya eso ya es peor aún. Pero la gente ya se dio cuenta que eso no es una práctica bíblica. Hay otros que, amado hermano, cuando ven un hombre que parece o asimila ser de Dios, se lanzan a su sombra esperando recibir alguna clase de milagro o de sanidad. Porque leyeron en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 15, cuando dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
Parece ser que la gente cuando me decía, mira, iba a pasar Pablo, cada día va a comprar el pan. Y la gente iba y colocaba su cama en el camino, se colocaba ahí, se tiraba ahí, ponía un trapito y se tiraba en el suelo. Para que cuando pasaba Pedro por allí, por la sombra de Pedro, se sanaran los enfermos. Entonces hay gente que dijo, bueno, mire, como era Pedro, pues, y Pedro lo hizo, entonces yo también me voy a poner a tirarme delante de la sombra de los ungidos de Dios para que yo reciba sanidad. Pero en ningún momento la Biblia me dice que esto es una práctica bíblica. La gente, amado hermano, lo hizo en su ignorancia, poniendo fe en Dios en su ignorancia. Nunca fue Pedro diciendo tírense a mi sombra. Nunca fue Pablo dijo, mira, yo le voy a dar mis pañuelitos ungidos, lo que me seco el sudor. No, nunca fue Pablo, nunca fue Pedro. Fue la ignorancia, pero al mismo tiempo la fe que ellos pusieron en Dios. Por eso Dios en su infinita misericordia, aunque no fuera algo correcto, en su misericordia Dios hizo un milagro. En su misericordia. Pero esto, gracias a Dios, ya ha bajado bastante, como era antes. Antes se vendían, amén, no sé si usted escuchó cuando se hablaba, amén, del agua del Jordán, no, que vendían agua del Jordán, del río Jordán, para ser sano, y la gente se lo tomaba para recibir sanidad o liberación. ¿Qué tiene el río Jordán? ¿Acaso es milagroso? ¿Acaso tiene algo de poder? ¿Acaso tiene algo de Dios? No, hermano. Son creencias religiosas, creencias fanáticas, pero no bíblicas. Porque si no, todos beberíamos agua del Jordán, al punto que ya estaría seco el río de tanto beberlo. Pero no es bíblico. Amén. No es bíblico. Por lo que es necesario que en este día veamos por la palabra. Hoy voy a dar un poco una enseñanza. No iba a predicar de esto hoy, pero el Señor me impulsaba, amén, a predicar esto hoy. Y vamos a hablar sobre la protección de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, la protección de Dios. ¿Cuántos están conmigo aquí? Mire lo que leíamos en el Salmo 121:3. Nuevamente lo vamos a leer. Cuando nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahora váyase al verso 7, cuando dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Hermanos, si nosotros leemos este pasaje, nosotros podemos considerar que Dios nos protege de cualquier clase de mal adverso a nuestra vida. Si leemos el Salmo 121:3 o el verso 7, aquí la palabra nos está diciendo de que Dios nos va a proteger de toda clase de mal. Nos va a proteger del accidente, de la enfermedad, del golpe que usted pueda recibir, de los peligros, de los traumas, etcétera. Porque la palabra está diciendo que Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Entonces, como enseña la palabra, nosotros tendríamos que pensar que somos invencibles. Pero sin embargo, eso no parece ser así. Porque, mire, yo hoy estoy enfermo. Tengo una gripe, no es una enfermedad muy grave, gracias a Dios, pero es una enfermedad. Y si Dios me dice por la palabra que me va a guardar de todo mal, entonces también me tuvo que haber guardado de esta gripe. ¿Qué pasa aquí? Entonces Dios nos está mintiendo. No, ni se nos ocurra. Ni se nos ocurra. Dios no nos miente. Amén. Quiere decir que entonces Dios se olvidó, se quedó dormido, se olvidó, porque usted también se enfermará. Amén. Hay algunos que le duele una cosa por aquí, otro le duele por allá. El otro día uno se cayó, el otro día se cayó por allá. Hemos sufrido accidentes, hemos sufrido dolores, hemos sufrido dificultades, hemos sufrido tanta cosa. ¿Qué pasó? No se cumplió esta palabra, pero la palabra dice que Jehová te guardará de todo mal. Y todo mal es todo mal. No hay excepción, ¿verdad que no? Entonces, podríamos creer que
que la palabra no se está cumpliendo, porque hemos visto muchas personas cuyos pies han resbalado. Entonces Dios está rompiendo su promesa, o algo nos está faltando entender aquí. Mire, primero que todo, esta es una promesa que Dios da al hombre en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, usted tiene que saber esto. En la antigüedad había el pacto de la ley de Moisés, donde el hombre tenía que cumplir ciertas cosas para recibir vida y salvación. Ahora ya nosotros no tenemos ese pacto. Ese pacto se acabó, se finalizó con la muerte de Jesucristo. Entonces empieza la gracia. Y la gracia es un pacto distinto, en donde ya no es por las obras la salvación, sino por la fe. ¿Sí? La fe en Cristo es lo que nos da salvación. Amén. Nosotros vivimos en este pacto, pero en el primer pacto, en el pacto de la ley, amén, Dios constantemente prometía a su pueblo una protección física. Y en medida de que el pueblo de Dios fuera obediente, siempre que el pueblo de Dios supiera ser obediente, Dios les aseguraba que tuvieran toda clase de protección. A ellos no los iban a conquistar si eran obedientes. Ellos no iban a pasar pobreza si ellos eran obedientes. Ellos no iban a sufrir, a una plaga si ellos eran obedientes. Siempre que ellos fueran obedientes, Dios los iba a guardar, Dios los iba a proteger, Dios los iba a librar, Dios les iba a dar victoria. Y esta es la promesa que se ve constantemente en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Si usted lee en su casa, léase los libros de Deuteronomio capítulo 28, va a comprender esto. Cómo Dios les promete todas estas cosas. ¿Y por qué? Porque Dios estaba interesado en que el pueblo de Dios recibiera bendiciones terrenales y recibiera protección física. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo se haga grande. Dios quería que la nación de Israel y el pueblo de Dios creciera, se extendiera, se multiplicara. Por ello Dios tenía un interés muy grande en proteger físicamente a su pueblo. Él quería que su pueblo se dedicara a obedecer a Dios para que Él pueda protegerlos, para que su mano siempre esté a favor de ellos y como nación crezca, se haga poderosa, se haga fuerte, sea un pueblo distinto a los demás pueblos. Ese era el interés de Dios en el antiguo pacto. Es por eso que Dios les hace estas promesas de protección y seguridad, de guardarlos de todo mal. Pero cuando llegamos al nuevo pacto, ya la palabra no nos dice que Dios nos va a proteger de los males. La palabra no nos dice que Dios nos va a proteger de las dificultades. La palabra no nos dice que nos va a ir todo perfecto, que nos va a ir todo bien, que el camino del evangelio va a ser un camino de rosas como muchas iglesias predican. No, que aquí es victoria tras victoria, victoria tras victoria, camino de rosas, todo te va a ir bien, próspero, bendecido. Vas a ser un hombre que va a liderar multitudes para las naciones. Eso es lo que dicen hoy en día. Pero cuando vemos lo que Jesús en el pacto de la gracia nos comienza a enseñar antes de que llegue la gracia, porque la gracia llega cuando muere Jesús, ¿sí? Él ya nos iba informando, les iba informando a los creyentes de esos tiempos, amén, lo que iban a vivir, lo que iba a acontecer, lo que les iba a suceder por seguirle a Él. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo de Juan 16, verso 33, hay una fracción de esa palabra que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso les dice Jesús, pero no les dice que les va a ir bien, que van a tener protección, de que Dios les va a librar de todo mal. Más bien les dice: mira, ustedes van a tener aflicción. Pero ahí no se queda la palabra. En el libro de Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes
gentes por causa de mi nombre. Si ve, dice, nos entregará a tribulación. O sea que nos va a pasar cosas duras, hermano. Eso es lo que nos comienza a decir Jesús. Ya eso de la protección, eso de que te voy a guardar físicamente, eso ya comienza a desaparecer y comienza a aparecer justamente lo contrario. No vais a pasarlo mal, vais a pasar tribulación. En 2 de Timoteo 4:5 dice, soporta las aflicciones. Y encima nos manda a soportar. O sea que vamos a tener que, amados hermanos, estar tranquilos con las cosas que nos estén pasando. Eso es lo que nos dice la palabra. Y en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y encima la palabra nos dice que usted, cuando tiene un problema, una dificultad o cualquier clase de cosa, usted tiene que tener gozo. Esté así. Cuando le pongan el zapato, cuando lo apedreen, cuando lo empujen, cuando lo insulten, cuando se lo señalen, usted tiene que estar así, con su sonrisa colgate. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que estar en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Es todo el contrario a lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Hay muchos pasajes, los libros de los Salmos están llenos de promesas que Dios iba a guardar a su pueblo físicamente. Pero eso ya no se ve tanto, se ve lo contrario. Se ve que los cristianos eran perseguidos y que muchos morían por causa del evangelio. Pablo murió por causa del evangelio. Pedro murió por causa del evangelio. Los apóstoles murieron en su mayoría por causa del evangelio. Muchos creyentes, discípulos de Cristo, murieron por seguirle a él. Pero no que Dios nos protege de todo mal. Pero es que lo que sucede aquí es que Dios ya no tiene un interés principal en protegernos físicamente. Ahora Dios tiene un interés mayor en protegernos de otra manera. Dios quiere darnos a nosotros más que una protección física, una protección espiritual. Porque Dios quiere, amado hermano, que lo que se proteja sea tu alma. Porque el hombre puede dañar tu cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Pueden herirte físicamente, pueden agravarte, pueden señalarte, pueden meterte en cárcel, pero no podrán tocar tu alma. Porque lo que protege Dios ahora más que lo físico es lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que usted y yo alcancemos salvación. Por eso Él tiene esta intención, ya no de protegernos físicamente, sino de protegernos espiritualmente. Como dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 2 verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nos dice la palabra que nosotros siempre tenemos que ser obedientes en el Señor, para que nosotros nos preocupemos en cuanto a nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios quiere y sabe el Señor que si nosotros caminamos en su presencia, en su voluntad, nuestra salvación, lo que más importa, lo que más vale en nuestra vida, eso está asegurado. Pero si nosotros estamos preocupados por lo físico, pero no por lo espiritual, amado hermano, allí está en riesgo nuestra salvación. Y Dios quiere que nosotros nos salvemos. Él no busca la salvación física. Él busca la salvación de tu alma. A él le interesa tu alma, que tú te vayas con Él, que tú vayas a su presencia. Y es por eso que hay este contraste entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Pero ¿sabe qué? Esto no significa que Dios no nos va a proteger físicamente. Porque la palabra nos muestra, por ejemplo, en el libro de Hechos 27, cómo Pablo sufrió un naufragio y Dios lo guardó. Y en el libro de Hechos 28 vemos que a Pablo le pica una serpiente, lo muerde una serpiente. Mas sin embargo, él no muere por causa del veneno. No es que Dios nos esté diciendo, mira, te va a pasar de todo y yo voy a mirar a otro lado. No. Dios quiere darte también una protección física.
Pero no es lo más importante, es por eso que nos enfermamos, es por eso que nos pueden pasar cosas. Sí, porque a Dios lo que verdaderamente le interesa es tu alma. Que tu alma se salve, que tu alma, amado hermano, vaya con Él, que tu alma se mantenga cubierta en su presencia. Que no se contamine, que no se manche. Ese es el interés que Dios tiene para contigo. Por eso ya la protección física no está garantizada. Dios quiere protegernos, claro que sí. Y Dios no nos va a permitir, Dios no va a permitir que nosotros partamos de esta tierra, que nosotros moramos hasta que su propósito se cumpla en nosotros. Pero siempre y cuando hagamos su voluntad, claro. Y si nos pasa algo, tranquilo. Dios no va a permitir más de lo que no está en su voluntad. Si en su voluntad es que a mí me dé una enfermedad, pues está en su voluntad. Y si en su voluntad está que yo me sane de esa enfermedad, está en su voluntad. Ahora, lo que sí te asegura el Señor, lo que sí busca asegurarte, es que si tú caminas en Él, tu alma estará cubierta. Nadie podrá venir a tocar tu alma. Nadie podrá venir a dañar tu corazón. Porque tu corazón es de Él. Tu vida es de Él. Tantos hombres preocupados por lo físico, cuando deberían de tener tranquilidad, porque su alma en Él está segura, en Él. Pero cuando tú caminas, por eso nos dice la palabra que debemos de preocuparnos por nuestra salvación, ocuparnos con temor y temblor. Y no lo digo para que usted se obsesione diciendo, ay, que usted esté atribulado, porque hay gente, amado hermano, que siempre está con eso de que, ay, no, un día soy salvo, otro día no soy salvo. Siempre que usted camine bien. A veces podemos pecar y el Señor, amado hermano, en su misericordia nos perdona. Eso no nos quita la salvación no se pierde, amado hermano, con una pequeña cosa, porque el sacrificio de Cristo es tan grande que no lo puede quitar un simple pecado, no. La persona que sí está viviendo constantemente en el pecado, que vive un día pecado, otro día pecado, otro día pecado, ese sí está, amado hermano, en el riesgo de perder su salvación. Estamos hablando de que un simple pecado, de que hayamos hecho algo mal, eso no nos va a quitar la salvación. Por tanto, no nos vamos a obsesionar. Hay gente que se obsesiona y medio ha dicho algo y dice, esa gente, si ahora me muero, me voy al infierno. No, no es tan fácil. Pero sí, si te vuelves completamente al pecado y vuelves a practicar las cosas como antes las hacías, como si no hubieras conocido a Cristo en su corazón, estás pisoteando la sangre de Cristo. Ahí es diferente el asunto. Pero por un simple pecado no, porque abogados tenemos para con el Padre, Jesucristo. Eso dice la palabra. Entonces Él se encarga de guardarnos, Él se encarga de protegernos, Él se encarga de guardar nuestro corazón, de guardar nuestra alma. Esa es la protección que Dios nos garantiza, porque quiere que nosotros nos vayamos con Él. Y sabe que vivimos en esta carne. No podemos librarnos completamente del pecado porque vivimos en esta carne. Y mientras vivamos en esta carne, tomaremos algún día el riesgo de caer, de tropezar. Amado hermano, sí. Dios lo sabe, y porque lo sabe, la salvación no se pierde así, de cualquier manera. Como muchos cristianos, como muchos predicadores te tratan de engañar y te tratan de meter miedo. No, no es así tampoco. Pero tampoco es para el otro sentido, de que, ay, ya, haga lo que usted quiera, vaya, piérdase en el mundo, váyase a tomar su cerveza, váyase a meterse en la droga, vayan a caer en adulterio, vaya a caer en fornicación, y no va a pasar nada. Tampoco es así. Amén. No hay que irse ni a un extremo ni al otro. ¿Entiende esto, hermano? ¿Está aquí conmigo? Dios quiere que nosotros estemos cubiertos, pero de la protección espiritual. Mire, en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo
Jesús. Él nos proporciona fortaleza, paz, nos ayuda a perseverar, nos ofrece del fruto de su Espíritu Santo para que en esas herramientas poderosas podamos seguir buscando del Señor y defendernos de los ataques espirituales del enemigo, como nos declara la palabra en el libro de Efesios capítulo 10 al 18. Véase un momentito allí, un libro más atrás. Efesios 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero fíjese cómo nos dice la palabra. La palabra nos dice que nuestro enemigo ya no es sangre y carne. Por eso ya no necesitamos usted y yo la protección física más que la espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra nos declara que el enemigo de nosotros no es nuestro vecino, no es nuestro hermano, no es nuestra hermana. No es nuestro jefe, no es aquella que nos hace imposible nuestro trabajo, no es aquello que nos quiso robar el hombre, la mujer, no es el aquí, no es el allá, no es el padre, no es el hijo. No. Ese no es el enemigo de nosotros. Por eso, amado hermano, la protección física no es lo más importante. Porque conoce el Señor que nuestras principales luchas están con las huestes espirituales que operan en las regiones celestes. El Señor sabe, amado hermano, que nosotros tenemos un enemigo que trabaja contra nosotros. Que, amado hermano, controla principados y controla potestades. Y ese enemigo no es físico, es espiritual. Eso quiere venir a dañar nuestras almas. Eso quiere venir a dañar nuestro corazón. Y es más, la palabra de Dios no nos dice que Él nos va a proteger solamente. También nos manda a cubrirnos a nosotros mismos. ¿Haciendo qué? Tomando la armadura de Dios. Vistiéndonos con la armadura de Dios. Esta sí es una práctica bíblica. Vestirse de la armadura de Dios. No vísteme tú, Señor, de la armadura tuya. Es que tú te vistas de la armadura de Dios, tomando el escudo de la fe. Que la fe que tú tengas es un escudo en tu vida. De eso tú te tienes que armar. De eso que tú te tienes que equipar. Del yelmo de la salvación. Que tú tengas, mira aquí en tu cabeza, la salvación que Dios ha puesto sobre tu vida. Que en tu corazón, que en la coraza tuya se refleje la justicia de Dios. Eso tiene que ser tu vestido. El calzado presto del evangelio. Amado hermano, todo eso es lo que el Señor quiere que tú tengas. La espada del Espíritu. La oración, que también es un arma espiritual. Eso sí es una práctica bíblica de lo que tú tienes que hacer para encontrar protección espiritual. Eso sí es una práctica bíblica. No estarme poniendo aceite todos los tiempos. Me pongo aceite en la mañana, me pongo aceite en el mediodía, me pongo aceite en la noche, hermano, poco más y resbalo. De verdad. Eso no es una práctica bíblica. La práctica bíblica es vestirse con la armadura de Dios. ¿Lo ve usted en la palabra o no lo ve? ¿Sí o no? Pero ¿cuántos cristianos se ponen esto? ¿Cuántos cristianos se visten de la armadura de Dios? El aceite sí. El orar el salmo para la protección divina sí. Pero vestirse la armadura de Dios, que sí es una práctica bíblica, eso no hacemos. ¿Sí vio? ¿Entendió? ¿No entendió? Esa sí es la práctica que Dios quiere que nosotros tengamos.
Pero a veces la práctica que la Biblia nos manda a tomar, eso no hacemos. No trabajamos para que en la oración nuestra fe crezca, para que a través de la palabra nuestra fe crezca, para que nosotros tengamos en alto la salvación que Dios nos ha dado, para que reflejemos la justicia del Señor, para que caminemos conforme a la palabra. Eso es la protección que Dios quiere que tú te tomes en tu vida, y así tú tienes garantía de que nadie va a poder penetrar tu corazón, nadie va a poder engañarte, nadie va a poder atacar tu vida, tu mente, tu corazón, tu alma, tu ser. Esa es la manera, pero poca gente lo habla. Poca gente lo enseña, poca gente lo vive. Pero criticamos a los de la iglesia tradicional porque ora sus padres nuestros, porque se hace en la cruz, porque se ha puesto una pulserita que le otorga protección, la del niño Jesús. Hemos criticado a esos y decimos, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y a veces nosotros los cristianos, de distinta manera, somos igual de idólatras y religiosos que ellos. ¿Entendió o no entendió? Es así. Cuando buscamos verdaderamente de Dios, allí está la protección a nuestras vidas. Allí está la protección. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 14 y verso 15. Santiago, capítulo 5, después del libro de Hebreos, al final de su Biblia, prácticamente, uno de los últimos libros, 5, 14 y 15, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? A oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y ahora viene, y la oración de fe, escuche bien, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. La palabra dice que unjamos a esa persona con aceite, que los ancianos lo ungan con aceite en el nombre del Señor, y el Señor lo levantará, sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está haciendo aquí el milagro? Obviamente Dios, pero Dios a través del aceite, no. Dios a través de la fe, de la oración de fe. La oración de fe salvará al enfermo. Eso es lo que dice la palabra, no el aceite. Nosotros usamos el aceite como un simbolismo. En eso no hay ningún pecado, ningún mal. Pero usted tiene que ser consciente que el aceite no es una pócima mágica. El aceite solamente simboliza el Espíritu Santo de Dios, con o sin aceite. Lo que trae sanidad o salvación es la oración de fe. Ahora, siempre y cuando esto sea la voluntad de Dios, no nos olvidemos que su voluntad que va por delante de la nuestra, no es nuestra voluntad. No le puedo yo exigir a Dios, Señor, sánalo, te lo ordeno. No, hermano. Es Dios que hace su voluntad. Si yo me enfermo y es la voluntad de Dios que yo me enferme, pues es su voluntad. Y si Dios quiere sanarme, es su voluntad. Si no me quiere sanar, es su voluntad. ¿Y qué yo le puedo decir a Dios? ¿Qué le podrá decir el barro al alfarero? Nada. No le podemos decir nada a nuestro Dios. Él hace las cosas como Él quiere. Entonces nosotros no podemos quejarnos. Si Él quiere sanarnos, Él nos va a sanar. Si Él no nos va a querer libertar, Él nos va a libertar. Pero no depende de nosotros. Así oremos con toda la fe del mundo. Así clamemos y nos desgastemos de arriba abajo. Si es la voluntad de Dios, Dios sabe por qué. Y tenemos que aceptar cuál sea la voluntad de Dios. Sin importar lo que podamos pensar, sin importar lo que nosotros creamos, sin importar si nos gustaría, si nos alegraría.
Pero tenemos que saber respetar la voluntad de Dios. Muchos, amados hermanos, se alejan porque Dios no hace el milagro, porque no entienden que Dios es un Dios soberano, que Dios hace como Él quiere. Y a veces Dios en su misericordia puede hacer las cosas, pero si no es su voluntad, no las hará. Tranquilo, Dios sabe. ¿Por qué Dios guarda a Pablo de la mordedura de la serpiente? ¿Por qué Dios lo guarda? Porque Dios tenía un propósito con Pablo. Y Dios decide darle vida a Pablo por cuanto la voluntad de Dios en Pablo aún no se había terminado. Pablo aún tenía que hacer muchas cosas para Dios, por eso aún no acaba ahí su vida. Y hermano, tranquilo que tu vida no va a acabar, te vuelvo y te repito, hasta que tú llegues al propósito de Dios. Tú no temas, el día que nosotros partamos de esta tierra, nos muramos, sea antes o después, amado hermano, va a ser porque Dios así quiso. Va a ser, tú no te preocupes, porque si hiciste las cosas bien con el Señor, te vas con Él. ¿Qué mejor regalo que ese? ¿Qué mejor regalo de que irse con Dios? Lo de esta tierra es perecedero. Nosotros no tenemos control aquí de nada. No que por mis hijos, no que por mis padres, no por aquí, no por allá. Ya Dios sabrá cómo hacer las cosas con ellos. Ya Dios lo sabrá. Tú no te preocupes, tú no te alteres. Déjaselo en las manos del Señor. Hiciera voluntad que yo viva hasta los 40, pues gloria al Señor. Hasta los 50, gloria a Dios, hasta los 60. Pero yo no me voy a esta tierra hasta que Dios no quiera. Y el día que Dios quiera yo me voy a ir. ¿Y qué voy a poder hacer yo? ¿Me voy a pelear con Dios? No. Ahora, lo que sí, Dios te asegura la protección de tu alma. Mientras tú caminas en la palabra del Señor, en la verdad de Dios, Él no va a permitir que se meta nada en tu vida. Que se meta nada en tu corazón. Pero hermano, es extraño ver cristianos, hermanos, que aún creen que le afecta la brujería. Cristianos de años, me hicieron brujería aquí, no que me hicieron brujería acá, que demonios por aquí, demonios por allá. ¿Acaso quién te protege? ¿Quién te está protegiendo a ti? Un ángel de Bilucho por ahí te defiende a ti. ¿Ese es que te está protegiendo? A mí no me protege un ángel de Bilucho. A mí me protege Dios. Yo tengo la protección de Dios. Yo sí camino en Dios. Me podrán hacer brujería, me podrán hacer aquí, me podrán hacer allá, pero yo tengo la protección de Dios. No es cualquier protección, es la protección de Dios, hermano. No es cualquier cosa. ¿Cómo va a venir la brujería? Así me lo lancen, así se levanten 100, 200, 300, quieren venir a dañar mi vida. Eso no va a llegar. Porque yo tengo a Dios, es Dios quien me guarda, Dios que me cubre, Dios quien me protege. Ahora sí, lo entiendo si tú estás viviendo en pecado y si estás alejado de Dios y si no obedeces a su palabra. Ahí sí te va a llegar todo lo que tú creas que te llega. Pero a mí me protege Dios. ¿Qué brujería ni qué brujería? No puede llegar eso a mi vida siempre y cuando yo esté obediente a la palabra de Dios. Le estamos dando a veces más poder al diablo y no es así. No le podemos dar poder al diablo. El diablo no tiene poder alguno. Dios tiene poder. Y encima Dios nos ha dado poder a nosotros para que reprendamos toda obra del maligno, toda principado y potestad del infierno que venga contra nosotros, contra Satanás. No, porque Satanás nos dice la palabra: resistid al diablo, no pelees con el diablo ni lo reprenda. Eso es obra de Dios. Pero contra las otras cosas, los demonios y los ataques y todo eso, en el nombre de Jesús tenemos poder. En eso sí. Y nosotros tenemos que comprender eso. Esa es la protección de Dios. Esa es la protección de Dios. No, es que yo tengo una maldición. Una maldición si Cristo está en ti. Si Dios está en ti. Él prometió romper yugo, cadenas. ¿Cómo que aún estás en maldición? ¿Qué maldición, hermano? Entonces tú no tienes a Cristo. Te invito a reconciliarte con Dios. Te invito a aceptar a Cristo. Te invito a buscar del Señor. Porque entonces ahí entiendo que tú tengas maldición. Yo entiendo, hermano. Pero Cristo rompe esas cosas. Cuando tú verdaderamente llegas a Cristo, desde el momento que tú le crees a Dios, desde el momento que tú le crees a Él, comienza a caminar en su voluntad. En ese mismo instante el Señor está rompiendo cadenas y rompiendo yugos y cosas que tanto tiempo te ataban. El Señor las va rompiendo. El Señor, no el hombre, no tú, Dios. Dios las va rompiendo. Pero tú tienes que caminar, buscar de Dios
ir obedeciendo su palabra. Y Dios se va a ir encargando de librarte de todas esas cosas que te han apresado. Si llevas 10 años en lo mismo, hermano, permíteme decirte que tú aún no has conocido verdaderamente a Dios. No te has metido con Dios aún. Si llevas 1 o 2 años aún atado, no, hermano, tú no te has metido con Dios aún. Tú no te has metido con Dios aún. Cristianos que dicen que llevan 1 año, 2 años en el alcohol, no salen y son cristianos. ¿Cómo es eso? Si tú verdaderamente caminas, Dios te libra. Ahora, si tú no estás con el Señor, normal que esas cosas sigan perseverando en tu vida. Normal que te vuelvas a revolcar en el mismo fango. Esa es la protección de Dios. Caminar en Dios nos otorga protección. Ahí sí que vemos la palabra cuando dice el que habita el abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente. Ahí sí que lo vemos. Porque quien está en Él, quien habita, quien vive allí, en Dios, Él se encarga de protegerlo. Él se encarga de cubrirlo. Y veo, amado hermano, que muchas veces, lastimosamente, hay muchos falsos profetas o falsos maestros que se han encargado de engañar a la gente. Se han encargado de engañar a la gente. De cristianos le dice, tú tienes que reprender esa brujería que te ataca, esa brujería que te está haciendo daño. Pero ¿qué brujería te va a estar haciendo daño si tú estás caminando en la voluntad de Dios? Ahora, si te has descuidado, si has abierto puertas y tal, bueno, ahí entiendo, hermano. Si tú le estás abriendo puertas a Satanás para que Satanás se meta en tu vida, para que el enemigo se venga en tu vida, pues ahí lo entiendo. Pero si tú estás caminando en el Señor y estás haciendo su voluntad y no se pierde nada con un pecado pequeño, porque repito, abogado tenemos para con el Padre. La protección de Dios tampoco desaparece de un instante. Tenemos que verdaderamente recaer en el pecado para que eso vuelva. Pero si tú estás caminando y perseverando en el Señor, mira, Dios te guarda. Porque Él quiere guardar tu alma, Él quiere guardar tu corazón para que tú puedas llegar a su presencia. El Señor, amado hermano, a pesar de lo que hemos sido, Él nos ama y Él quiere que nosotros estemos con Él. ¿Cuántos lo saben? Él quiere que nosotros estemos con Él. No quiere que ninguno de nosotros se pierdan. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Por lo tanto, la protección espiritual es lo que nosotros necesitamos más que la protección física. Y la protección espiritual se obtiene cuando uno vive en Dios. Eso es lo que usted debe de hacer. Ese es el acto. Eso es lo bíblico que nosotros tenemos que tomar, sí. No tener un versículo de protección. El versículo es bíblico, sí, es poderoso, claro que sí. Pero es la práctica de vivir la palabra de Dios lo que nos otorga la protección de Él. Es la práctica de vivir, de confiar, de sentirnos seguros, de obedecer, de saber callar, de saber hablar, de saber, amado hermano, comportarnos, soltar, alejarnos, corregir ciertas áreas de nuestra vida que están mal, doblegarnos, humillarnos, soltar el orgullo, soltar la ira, soltar el mal carácter, esas cosas. Esa es la práctica que debería el cristiano practicar, pero esa es la que menos practica. Esa es la que menos practica. Ahora sí, para que le den algo milagroso. Porque la gente lo que quiere es algo rápido y eficaz. Y quiere algo instantáneo. Como no quiere cambiar, como quiere seguir en lo mismo, ahí va a esas cosas. A esas cosas desordenadas. Va a cubrirse en aceite por todo el cuerpo, hermano. Se va a buscar pañuelos ungidos. Se lanzan a la sombra de la gente. Se van a la gente y ya dicen, si lo toco me voy a sanar. No, hermano. Hacen estas cosas. Y lo peor es que el falso maestro son las que las permiten y las convierten en bíblicas cuando no lo son. Y tanta gente lastimosamente engañada. Usted quiere la protección de Dios, vive en Dios. Eso es lo que yo le puedo decir. Porque eso es lo que me enseña la palabra. Vístase la armadura de Dios. Eso sí es lo que la palabra nos enseña para obtener protección de Él. Y eso con ello podemos resistir al adversario de todas las maneras. Y todo lo que venga el enemigo a hacer con sus operaciones, con sus daños, con su tal, con su cual, no te va a llegar. Dilo, no te va a llegar. No te va a llegar, iglesia. Eso es lo bíblico. Eso es lo de Dios. Hay gente que enseña que tú tienes que tener repetición positiva y te enseñan a decir todas las veces no, que yo soy así, yo soy así, yo soy así, te lo repite, te lo repite, te lo repite y tú tienes que ser repetitivo y positivo y no, eso tampoco es.
¿Por qué? Porque no es bíblico. ¿Dónde tú lo ves en la Biblia? ¿Dónde tú lo ves? No, tú tienes que vivir la palabra. No, pero la palabra dice que yo soy más que vencedor, sí, pero en Cristo. Sin Cristo no. Y tú tienes que tener a Cristo. ¿Qué es tener a Cristo? Decir yo tengo a Cristo. ¿Es tener a Cristo? Eso no es tener a Cristo. Tener a Cristo es vivir como un hijo de Dios. Amando a nuestro hermano, viviendo en la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. Ahí somos hijos. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Sí, soy victorioso en Cristo, pero cuando camino como Cristo caminó. Por eso el Señor en este nuevo pacto no le importa decirnos que pasaremos aflicción, pasaremos tal, pasaremos cual, porque Él lo que nos garantiza es la protección de nuestra alma. Y tú podrás vivir dificultades. Dios nos guarde y Dios nos libre, y que no sea así, mi hermano, pero en su voluntad Dios sabe qué hacer. Y si nos llegara la enfermedad, o nos llegara un problema, o sufriéramos un accidente, o sufriéramos una cosa, o sufriéramos otra, lo importante es que nuestra alma se vaya con Él. Ahora, su alma se va con Dios. Ahí sí preocúpese. Que no le preocupe si en el mundo hay guerra, problemas, dificultades. Que en el mundo no le preocupe si hay todas esas cosas. Preocúpese por su alma. Si se va con Él. Si hay guerra, que haya guerra. Es bíblico que las guerras acontecerán. ¿Qué podemos hacer? Es el fin de los tiempos. Pasaremos dificultades, sí, es bíblico. Lo importante es tu alma. Tú no te afanes, tú no te turbes por lo que está pasando a tu alrededor. La tiembla puede temblar, pero si tu alma está segura en el Señor, tú no tienes de qué preocuparte. Amén. Esa es la protección de Dios. Esa es la protección de Dios. Y eso es lo que tú tienes que buscar, porque esa es la protección de Dios verdadera. La verdadera. No un engaño, sino con la palabra. Amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. La gloria sea para Él siempre y para siempre. Entonces aprendamos. Ya no seremos cristianos, mire, flojos, cristianos de boca, cristianos neófitos que estén recién dando sus primeros pasos. Ya con esto usted va madurando. Lastimosamente, la gente no conoce estas cosas, y porque no las conoce, son engañados. Usted ya no va a poder ser engañado. Si usted el día de mañana va a otra iglesia, lo invitan, o cualquier otra cosa que pueda suceder, usted ya sabe lo que es bíblico. Hay unas iglesias que pactan su salud y le dicen al Señor, mira, le dicen a la iglesia, falsos predicadores, da 500, da 100, da 50 y pacta tu salud. Cuanto tú más des, más pactas tu salud, más pactas tu vida, haz pactos con Dios. ¿Qué pacto ni qué pacto? Y menos con el dinero. ¿Qué pasa, hermano? Y esas iglesias, como siempre predico, están llenas y llenas y llenas. Donde se predica la verdad, somos contados. Ahí esas iglesias se llenan de arriba abajo. Yo no le digo a usted pacte nada. Si usted quiere ofrendar, délo con gozo. Si usted no quiere ofrendar, hermano, pues ahí usted con el Señor. Porque es mandamiento de Dios ofrendar. Es mandamiento. Pero no hay ninguna cosa que yo le pueda decir a usted, mira, si usted ofrenda, le va a llover tanto, le va a dar aquí, le va a dar acá. No, eso no es bíblico. Usted no tiene que pactar nada. Su vida está en las manos del Señor, pero si usted camina en Él. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta tarde? Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.